Close Friends o Close Friends, como sale en el álbum, fue una de las canciones que más me gustaron del último proyecto de Benito. Y es que el sinte principal de la canción, que está sonando de fondo, tiene una vibra que hace que te transporte a donde quiere el álbum que estés, o sea, playa, sabor y calidez en Puerto Rico. Es por eso que en este video te voy a enseñar cómo puedes recrear este sonido en Vital. Pero como quieres que me vaya bien, si tú no me sacas de la cofre, me paso toqueándote porque... Claramente este sonido fue diseñado y extraído en un sinte análogo, por lo cual yo me traté de acercar lo más posible al sonido original y sobre todo a solo utilizar Vital, no procesos ni plugins de efectos externos, sino solo Vital. Así que se merece un like ese esfuerzo. Que por cierto, para que te sea más fácil de entender y seguir este tutorial, te recomiendo que vayas a ver mi último video en el que te mostré los principios básicos del sound design y cómo saber esto te puede convertir en un productor del 1%. Como te puedes dar cuenta, yo aquí ya tengo el MIDI hecho. Por si lo quieres copiar. Y bueno, vamos a comenzar. Realmente es un sonido muy sencillo de hacer. Sin embargo, la base de este sonido es esta onda de forma que es la saw, la diente de sierra. Y lo único que nosotros vamos a hacer de principio es moldearla a través del envelope, o sea, el ataque, decay, sustain y release. En este caso, yo creo que el sustain lo voy a dejar más o menos por esta parte. Me gusta. El decay más o menos aquí. Ok, me gusta. Al ser este un lead, nos vamos a ir a las voces y vamos a bajar la polifonía a 1. ¿Esto qué se refiere? A que solamente puedes tocar una nota a la vez. Si en este caso yo lo tenía en 8, es porque puedo tocar un máximo de 8 notas a la vez. Al hacer esto, ya cambia. De hecho, le voy a bajar un poquito más. Activé el Always Glide y el legato para darle un poquito de glide en este knob. Eso es lo que hace el glide como tal. Ahora voy a activar el segundo oscilador y aquí abajo lo voy a rutear al filtro número 1. Si te fijas, ambos están en el filtro número 1. A este lo único que voy a hacer es en este apartado que es el tune, lo voy a bajar un poco para crear ese efecto como chorus, por así decirlo. ¿Te fijas? No le bajo todo porque vean. Con esto voy a activar el filtro número 1, bajaré la resonancia y aquí en el envelope 1 voy a agarrar este punto y lo voy a llevar justamente a esta línea. Esto lo que va a hacer es automatizar el filtro con base al envelope. Así que yo lo voy a bajar más o menos como a un 20 Hz por ahí. Más o menos. Y lo voy a subir como al 93. Si te fijas, ya empezamos a conseguir ese sonido. A este le voy a bajar un poquito el volumen. Ahora voy a activar el oscilador número 3 y voy a buscar esta onda que se llama Brown Noise. Lo que haré es nuevamente en el envelope 1 agarrar y ponerlo aquí en esta parte, que lo que vamos a automatizar es el wavetable. Más o menos ahí. Y hay que llevarlo al filtro número 1. Ahora activamos el sampler y vamos a buscar aquí el Pink Noise. Activamos esta opción y vamos a bajarle el volumen. Lo ruteamos al filtro número 1 y con el mismo envelope vamos a automatizar el volumen de este Pink Noise. Más o menos por ahí me gusta. Vamos a darle ese efecto como de detune, como medio viejo, y lo que vamos a hacer es que aquí en el LFO1 activamos esta opción para que se vuelva un poquito más sine la forma y nos vamos a la sección de avanzado y con el LFO1 vamos a agarrarlo y lo ponemos en el tune. ¿Te fijas cómo empieza a sonar así? Nos iremos al macro y en vez de ponerlo aquí al lado lo vamos a poner dentro de esta automatización. ¿Para qué? Para que con el macro 1 nosotros controlemos qué tanto efecto queremos como de desafinación. Si te fijas,
aquí está afinado, pero si yo lo subo... Ok, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es que en el LFO 1 simplemente lo voy a subir, yo creo que como a un octavo. Otra de las características de este lead es que se panea de un lado para otro, y es que esto lo puedes crear en otros plugins como en los de Arturia, que ya viene una opción llamada Pan Spread. De hecho, aquí el Jupiter 8, ven, es esta de aquí. Si yo lo tengo al mínimo, pero si yo lo subo, es algo que ya puedes hacer con estos sintes, pero para hacerlo dentro de Vital es de una forma diferente. Nos vamos al LFO número 2 y lo que vamos a hacer aquí es crear una nueva onda y vamos a tratar de recrear esta forma, donde cuando suba se va a ir para la izquierda y a la derecha. Simplemente tenemos que agarrar el LFO y linkearlo al paneo y darle aquí en Make Bipolar y lo subimos a tope. Eso mismo lo vamos a repetir en el oscilador 2, 3 y en el sampler. Una vez hecho esto, tenemos esto. Suena feo, sin embargo tenemos que moverlo aquí a Sync. Vamos a subirlo a 4 y el Smooth funciona para qué tan marcado quieres que sea el movimiento que haga este LFO, y a mí me gusta que sea marcadísimo. Sin embargo, así como lo hicimos con el vibrato, agarraremos el macro número 2 y vamos a automatizar justamente esos paneos que hicimos. Al final, ya con nuestro macro 2 tendremos esto. Como tal, ya tendremos la base del sonido. Sin embargo, vamos a pasar a la otra parte importante, que son los efectos. Que por cierto, si quieres este sonido totalmente gratis, lo vas a tener aquí abajo en el link del comentario fijado. Dentro de los efectos vamos a empezar con un compresor que lo vamos a setear de esta forma. Si te fijas, lo que hace es como que le da más punch y añade ese toque un poco más análogo, por así decirlo. Le añadimos un chorus, un ecualizador y por último un delay y un reverb. Recientemente DistroKid acaba de sacar un nuevo servicio llamado Mixea, que básicamente este servicio masteriza tu canción por ti a través de inteligencia artificial. Al momento de masterizar en este servicio, tú vas a poder elegir a través de diferentes parámetros cómo quieres que suene ese máster. Por otro lado, la calidad del audio que te da siempre va a ser de alta calidad y lo puedes descargar en diferentes formatos. Y la cereza del pastel es que simplemente tienes que pagar una vez al año y puedes masterizar todas las canciones que tú quieras. Y aquí abajo en la descripción te voy a dejar un link para que vayas a registrarte a DistroKid con un 7% de descuento que te lo estoy regalando yo. Así que nada, seguimos con el video. Y en sí eso es todo por este video. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu like y un comentario. Te invito a que veas este video donde vemos el diseño de sonido que hay detrás de este álbum. Mi nombre es Rimao y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.